de algo riquísimo. Madre mía, tan deliciosas. Pues bueno, yo os voy a despedir porque si no es que me como el bote entero, ya sabéis. Si os ha parecido interesante, darle un like, darle un me gusta y si queréis permanecer al tanto de lo que vamos haciendo, suscribiros a nuestro canal. Nos vemos el próximo día. Descubre por qué hacemos que las cosas sucedan. Solo asiste a tu sucursal y haz lo siguiente. 1. Lleva tu identificación oficial con fotografía. Debe estar vigente. 2. Muestra tu comprobante de domicilio. No mayor a 3 meses. 3. Da tu aportación social. Los mejores préstamos en un solo lugar. Crecemos juntos. Todo el sistema al pueblo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Le doy la más cordial bienvenida en este su noticiero a las 8, edición especial de verano. Yo soy Jimena Ruiz y es un gusto saludarte en la señal de la radio y televisión pública de Michoacán. ¿Cómo te encuentras esta noche, Lucía? Hola, Jimena, muy buenas noches. Me encuentro contenta de estar aquí con todos ustedes y saludar a quienes nos siguen en Michoacán, pero también sabías que llegamos a Estados Unidos y al sur de Canadá en la señal de Mexicanal. Aprovecho también para saludar a Yunuen Valencia Heredia, intérprete del lenguaje de señas mexicana. ¿De qué vamos a hablar hoy, Jimena, sabes? Te comento, Lucía, y también a todos los televidentes, que hoy el gobernador presentó a la nueva Guardia Civil, importante esfuerzo para abatir a la delincuencia de nuestro estado. Muy bien, también platicaremos de la producción de berries y en qué manera fue afectada por la pandemia. Nuestros compañeros de deportes nos tienen opciones para el evento. Y sabes, si tienes en puerta un cumpleaños, un evento especial y no sabes qué regalar, hay una alternativa muy original donde además puedes apoyar a personas reclusas. De esto y más hablaremos hoy aquí a las 8. Presentan nueva imagen y nombre de los elementos de seguridad del Estado denominada como Guardia Civil. Con nueva imagen y nuevas atribuciones en investigación de delitos, delincuencia común y organizada, búsqueda de desaparecidos, policía turística y forestal, fue presentada la nueva Guardia Civil, lo que representa una nueva etapa en materia de seguridad pública para Michoacán, destacó el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya. El nombre de la corporación pasa a ser Guardia Civil de Michoacán, misma que será capaz de brindar atención ciudadana, búsqueda y localización de personas, combate a la extorsión, guardia forestal y los demás destacamentos con nuevas atribuciones en materia de investigación del delito, persecución del delito, sobre todo para coadyuvar en este sentido con el Ministerio Público y la Fiscalía General de Justicia del Estado en cero impunidad. La Guardia Civil que hoy estamos presentando será una de las herramientas para atender todos los fenómenos de la delincuencia común y de la delincuencia organizada. Se trata de un cambio de forma, pero también de fondo, explicó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, quien hizo un llamado a los elementos de la Guardia Civil para salvaguardar la integridad de las personas, anteponiendo el respeto a los derechos humanos. Y nos preparamos constantemente en diversos aspectos que abarcan desde la prevención del delito hasta la restauración de zonas afectadas por algún desastre, pero en todos los casos velando porque nuestro actuar sea por un profundo respeto a la legalidad y los derechos humanos. Prueba fehaciente de estas palabras es la reciente creación del agrupamiento turístico que tendrá la tarea de auxiliar a la población en los 9 pueblos mágicos de la entidad, además de esta ciudad capital. Asimismo, el fortalecimiento del agrupamiento ambiental y la preparación de todos los integrantes en materia de protección civil. El mandatario estatal destacó que para garantizar la seguridad pública será fundamental la coordinación con las corporaciones municipales, federales y las guardias comunitarias. También explicó la nueva reorganización. Fortaleceremos las capacidades
de las policías municipales y estatales, fortalecimiento de la investigación de los delitos para disminuir la incidencia delictiva, incrementar la confianza de la población en las instituciones de seguridad pública. 4 son los componentes. La Guardia Civil será de proximidad ciudadana como mecanismo de gestión policial que ayude a la obtención de información importante para la prevención de los delitos, interacciones positivas con los miembros de la sociedad civil, relación de confianza entre los elementos y la sociedad y como cuarto componente, una coordinación interinstitucional. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Juan Carlos Padrón, informó Yesenia Magaña. Ya lo vemos, no es solo un cambio de nombre, sino también un cambio en la dinámica y en cómo nos van a cuidar. En otra información, 90 días tiene la Secretaría de Seguridad para concretar el cambio total de imagen e identificación de la Guardia Nacional Civil. El cambio de imagen de la Corporación de Seguridad Estatal, ahora conocida como Guardia Civil, tendrá que realizarse en los próximos 90 días. La compra de vehículos y el balizamiento de los mismos sigue este proceso, explicó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes. Vamos a ir estamos viendo el balizado del equipamiento. Definitivamente es un cambio, como lo dije, no solamente es de forma, sino también de fondo. Ya lo mencionó el señor gobernador, incluye diversos agrupamientos, incluso agrupamientos policiales, agrupamiento turístico, agroforestal, para estar más cerca de la ciudad. Se trata de los mismos elementos de seguridad que ya estaban contratados, pero que desde hace 9 meses han estado sometidos a capacitación. Vamos a ir estamos viendo el balizado del equipamiento. Definitivamente es un cambio, como lo dije, no solamente es de forma, sino también de fondo. Ya lo mencionó el señor gobernador, incluye diversos agrupamientos, incluso agrupamientos policiales, agrupamiento turístico, agroforestal, para estar más cerca de la ciudad. 700 elementos de seguridad han sido depurados por distintos motivos. A la par se está realizando reclutamiento. Se han enviado documentos a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Marina y a la Guardia Nacional para que aquel personal que se retire de manera digna de estas instituciones y se encuentre en edad no mayor de 50 años pueda ser recibido por esta institución, siempre y cuando cubra los requisitos del C3 y formación física. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, imágenes de Juan Carlos Padrón, informó Yesenia Magaña. Siguiendo en temas de seguridad, asume el gobierno del estado la seguridad pública en la comunidad de San Juan Nuevo. Pese a la inconformidad del presidente municipal, aseveró el titular de la Secretaría de Gobierno, Carlos Torres Piña. Se instaló una base de operaciones interinstitucionales, una BOI, con Guardia Nacional, Sedena y Seguridad Pública Estatal. Todo tranquilo. Esto se instaló el día miércoles, jueves. Ha estado tranquilo el fin de semana. Las fuerzas federales han estado tomando el control del municipio, revisando ahí que no haya casetas y retenes como los que había anteriormente. Y entiendo que ellos van a permanecer ahí hasta que tengan el control absoluto. Continuando con la información, hubo un detenido tras el bloqueo de carreteras en distintos puntos del estado por presuntos integrantes del grupo armado conocido como Pueblos Unidos. Esto explicó el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña. Una gente con portación de arma y con delitos graves el día viernes, por eso cerraron aquí el Tirifetío, luego de ahí se fueron a Pátzcuaro, fueron y los retiraron y ya luego se escudaron allá en Ario, Rosales y Tareta, en Salvador Escalante, porque detuvieron a una persona que portaba arma de fuego exclusiva del ejército y que tenía algunos delitos. ¿Hubo entonces detenidos de los que bloquearon la carretera? Hubo un detenido. Pero de los que estaban bloqueando la carretera, ¿no? Cuando se acercaban las fuerzas estatales federales, se retiraban. Pierden fuerza a los maestros que amagan con no iniciar el ciclo escolar 2022-2023. Niega secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, acuerdos para levantar el plantón. Si se desahogan las cuestiones administrativas que traen, no tienen ningún problema. Además, ustedes saben que la participación de ellos cada vez es menor. Amagaron porque no iba a haber clases en los meses anteriores. La verdad es que hubo clases sin mayores dificultades.
porcentaje amplio de las escuelas, más del 95-98% de las escuelas tuvieron sus actividades, no suspendieron, salvo una ocasión de un acto ahí que tuvieron. Pero fue que no hubo acuerdos como tal, se tuvieron algunos comentarios con ellos. Uno de que los trámites de gestiones administrativas se iban a desahogar porque eran parte de sus decisiones, algunos planteamientos que son gestiones federales que se estarían acompañando y que esto permitiría un cierto avance en los asuntos que ellos traían, procedimientos sencillos que corresponden a la Secretaría de Educación, pero el tema de eventuales programas especiales, como lo hemos dicho nosotros, no hay condiciones en el Estado, salvo que en la Federación logren una gestión, que ya nosotros nos acoplaríamos a la gestión de la Federación, pero fueron los temas que se abordaron con ellos. Y antes de la pausa, el compositor, poeta, músico y cantante cubano Amaury Pérez regresa a México para deleitar al público en una serie de conciertos donde una de las paradas más relevantes será el helipuerto del Complejo Cultural Los Pinos, lugar en el que se presentará el 23 de julio a las 16 horas por invitación de la Secretaría de Cultura de Gobierno de México. La entrada será sin costo, es un excelente pretexto para visitar la Ciudad de México el próximo fin de semana. Vamos a un corte, ahora sí, y regresamos. Sistema Michoacano de Radio y Televisión sí cree que las segundas partes son buenas. Lo que tiene que ver aquí no es el sentimiento, es el razonamiento. Si no sabes algo, me informo o me asesoro. Pero no ando tomando decisiones de una manera arbitraria y de una manera burda. Pero el tema es que surja de esa misma necesidad de los jóvenes de buscar una expresión nueva. Todo el sistema al pueblo. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. ¿Sabes cuántas empresas hay detrás de este desayuno? Las que hacen el pan, la leche, las servilletas. ¿Lo ves? Las empresas son parte importante de nuestra vida. Además, generan 8 de cada 10 empleos. Somos millones de empresarios y colaboradores trabajando para que a todos nos vaya mejor. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación. Diseño, confort y estilo que buscas para tu hogar. Lo encuentras en Madeira, Muebles Interiorismo. Sistema al pueblo. Seguimos con las noticias aquí a las 8 y déjeme comentarle que la pandemia no afectó la producción de berries aquí en Michoacán. Eso señalan representantes de productores de la entidad. Hongos y algunas plagas afectan de manera considerable a las berries en Michoacán. Así lo destaca el director general de la Asociación Nacional de Berries, Juan José Flores García. Ligados a plagas y enfermedades son la gran problemática que se agudiza junto con estos cambios climáticos, ¿no? El problema de Fusarium oxysporum, forma especial mori en la zarzamora, en la zona de los Reyes ha bajado mucho la superficie. Actualmente hay un problema muy serio de un hongo que se llama Neopestaloptiosis roce que está atacando a la fresa en todas las zonas productoras. Ambos son temas del Congreso, pero obviamente también hay retos por hacer mucho mejor uso y manejo correcto del agua y también de
de manejar mucho mejor el manejo de los agroplásticos. Asimismo, la producción de los frutos rojos no se vio afectada durante la pandemia, de lo contrario se incrementó en Michoacán, destacó el representante. No se redujo, incluso creció, incluyendo el volumen de exportación para procesados. El estado de Michoacán tiene la mayor cantidad de empresas que le dan un beneficio extra a las berries y están en la zona de Zamora, pero mucho de eso se fue congelado, que lo puedes mantener un buen periodo de tiempo, y después se reactivó porque el consumidor buscaba bolsitas cerradas, individuales, y claro que hay efectos no tan positivos en pequeños productores. Actualmente se exporta a más de 30 países. En los principales consumidores de los berries se encuentra Estados Unidos y Canadá, con un consumo aproximado de 97% del total de la exportación. Imágenes, Juan Carlos Contreras, reportó para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León. Continuando con el tema, la Asociación Nacional de Productores de Berries realizará la edición 12 del Congreso Internacional en la Perla Tapatía. Del 27 al 29 de julio, la Asociación Nacional de Berries llevará a cabo su 12º Congreso Internacional en la ciudad de Guadalajara. Así lo anunció el director general de ANE Berries, Juan José Flores García. Internacional de Berries, cada año, este es el 12º, perdón. Y ahí nos encargamos a través de 20 conferencias, 25 conferencistas, 150 patrocinadores que acercan tecnologías y servicios, de capacitar y de actualizar al productor y a los técnicos. Y con un firme propósito, tenemos que ser muy responsables con el ambiente y con la gente. Asimismo, en Zapopan se realizará una carrera a beneficio de la Fundación Donarte, dedicada a tratar personas con cáncer. Se realiza una carrera de las berries, motivando a la salud, motivando al consumo, pero que es con causa. Y esa causa, en esta ocasión, va destinado un porcentaje a Donarte, una fundación que apoya a gente con problemas de cáncer y otras enfermedades aquí en el estado de Michoacán. En su intervención, Salvador Barrera Medrano, director de Agroindustrias y Comercialización de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del estado de Michoacán, resaltó el papel de la mujer para la producción de las berries en la entidad. El proceso de cosecha, en buena medida, yo casi me atrevo a referir que debe ser alrededor del 70-80%, que son mujeres las que se encargan de la cosecha, dado lo delicado de la fruta, y en buena medida creo que el 50% de este se va al consumo en fresco. Implica la delicada mano de la mujer que contribuye a este propósito. Michoacán es el primer estado en producción de berries en el país, principalmente la fresa, zarzamora y arándanos. Son un total de 55,000 hectáreas en todo el país, y en Michoacán son 30,000. Las cuales son pilar importante de la economía en México, con un ingreso total de $3.2 billones en divisas. Este rubro genera un total de 450,000 empleos en los estados de Michoacán, Jalisco, Baja California, Guanajuato y Sinaloa. Imágenes, Juan Carlos Contreras para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mora Díaz de León. Ahora vamos a la información de cultura con Héctor Mondragón. ¿Cómo te va en este inicio de vacaciones? Me va muy bien, Jimena, muchas gracias, muy buenas noches, qué gusto ser parte de esta edición de verano y bueno, sin más preámbulo vamos a comenzar con lo mejor de la información cultural de este lunes. Con el objetivo de visibilizar y comercializar los productos que se realizan desde los penales, por supuesto por internos, al interior de los reclusos, fue inaugurada la tienda Liberarte, ubicada en la colonia Nueva Chapultepec, aquí en la capital del estado. Bolsas, zapatos, bisutería, macetas, guitarras, sillas para montar y muchos productos más son los que se ofertan en la tienda Liberarte, ubicada en la colonia Nueva Chapultepec de Morelia, donde se ofertan todos aquellos artículos que elaboran los internos de los diversos cerezos de Michoacán y que tiene como objetivo apoyar la economía de los internos, señaló en la entrevista el coordinador del sistema penitenciario del estado, Ignacio Mendoza Jiménez. Son artesanales, hay bolsas, los precios son prácticamente los mismos. Aquí realmente no hay una ganancia para la población, para nada.
como ustedes ven, pues es parte del local que se renta. La idea es que lo que se gane cada producto pues vaya directamente a quien lo produce. Durante la inauguración de la tienda destacó que poco más del 50% de la población penitenciaria realiza este tipo de productos. La mayoría, pues, estamos hablando de que más del 50% de la población penitenciaria hace algún producto. Entonces, esa es la idea. Y la idea es ir motivando para que más gente se meta a trabajar en los productos. Asimismo, informó que se instalarán tiendas en municipios donde se encuentran los centros de readaptación y se buscará el apoyo de los ayuntamientos. En donde hay penales, Uruapan, Apatzingán, La Piedad, Zamora, Zitácuaro, Zaguayo, Maravillo, Lázaro Cárdenas, Tacámbaro. El concurso de los ayuntamientos para buscar algunos locales económicos, ver de qué manera podemos complementarnos para la renta de estos locales, de los propios espacios, y poder hacer algo digno para que se vea que lo que se produce no es simplemente la artesanía como tal, sino que al final de cuentas es producto de calidad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, en la Cámara, Juan Luis Sánchez, reportó Mayra Hurtado. Y en conjunto con la coordinación del Sistema Penitenciario de Michoacán, la Secretaría de Cultura en el Estado lleva a cabo una serie de talleres en los centros de readaptación. Señaló en entrevista la titular Gabriela Desiré Molina Aguilar, quien puntualizó que también se realiza la entrega de libros con el fin de acercarlos a la literatura. Colaborando con el sistema penitenciario, coordinándonos para buscar talleristas, hicimos también la entrega de libros del 21 para el 21, vamos a hacer también una segunda entrega para que puedan acercarse a la literatura a través de los talleristas y de la escritura. Otro de los ejes que estamos trabajando es el de música. Hoy estamos, también pudimos concretar la entrega de algunos instrumentos musicales que se tenían en la Secretaría de Cultura para las personas privadas de la libertad. Y otra de las acciones que estamos por concretar es poder transmitir algunos de los conciertos de la Orquesta Sinfónica o de los que tenemos a lo largo del año en una transmisión especial para las personas que están privadas de la libertad. En el marco del 200 aniversario de la imprenta en Michoacán, se realizará una serie de actividades artísticas, culturales y educativas, señaló en entrevista a la secretaria de Cultura en Michoacán. 26 se inaugura todo lo que es las actividades en el marco de los 200 años de la imprenta en Michoacán. Se está haciendo en coordinación con FIMAX, Artemio Rodríguez y algunos Canagraf, varios colectivos donde además de los talleres, las conversaciones, los conversatorios, habrá una exposición que se presentará en el Museo con las tipografías antiguas, una de las primeras máquinas que llegaron, así como una... no es un catálogo, es un pequeño libro realizado por Artemio Rodríguez que también se presenta ese día, el día 26. Le comento que esta semana se llevará a cabo la presentación del libro Arte y Resistencia, esto en instalaciones del Macas. Con la finalidad de enseñar y conocer sobre las formas de identidad, expresión de los pueblos y las comunidades, el Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce hará la presentación del libro Arte y Resistencia, propuesta apoyada por la Secretaría de Cultura Federal y del Estado de Michoacán. La directora de Vinculación e Integración Cultural de la SECUM, Cardiela Amezcua Luna, mencionó que las autoridades del gobierno estatal miran con respeto los procesos históricos y lo que ellos desencadenan. Por su parte, Fernando Llanos, miembro del colectivo Arte y Resistencia, dijo que el libro será exhibido en Michoacán luego de una estadía en el Centro Cultural Los Pinos, a la que asistió la secretaria de Cultura Federal, Alejandra Frausto, quien dio discurso reflexivo al respecto. Finalmente, María de los Ángeles Valencia Colín, jefa del departamento del Macas, indicó que esta presentación forma parte de un proyecto beneficiado por el programa Cultura Comunitaria. Si desea asistir, la exposición literaria se llevará a cabo el día 21 de julio a las 11 horas en el Jardín del Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Salce. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Y seguimos completamente en vivo en esta edición de verano. Regreso con ustedes del otro lado del estudio. Gracias, Héctor, y gracias a usted que continúa con nosotros y continuamos con la información. En Michoacán existen 2 centros de readaptación social que se encuentran con sobrepoblación, lo cual pues se debe al modelo de justicia penal. Esto lo señaló en la entrevista el coordinador del sistema penitenciario del Estado, Ignacio Mendoza Jiménez, quien dijo que con el objetivo de disminuir la sobrepoblación se cuenta con un programa de traslados voluntarios.
A ver, tenemos dos centros que tienen una sobrepoblación. Uno es alto impacto y el otro es Vilcapugio. Esta sobrepoblación o este fenómeno, ¿por qué se da o a quién se le puede atribuir, si es atribuible a alguien? Es al modelo de justicia penal, en virtud de que con el cambio la federación solamente tiene un centro de justicia penal federal, que está en Morelia. Entonces todos los imputados o acusados de un delito federal, cualquiera que este sea, necesariamente son remitidos a los penales de Morelia. Entonces eso genera una sobrepoblación, alrededor del 30% en Cumbres y del 22-3% en alto impacto. Estamos trabajando. ¿Cómo? Estamos buscando traslados voluntarios. ¿Quién se quiere trasladar a otro penal por razón de familia, de estancia, etcétera? Hay quienes por diferentes situaciones han llegado a penales de Morelia cuando su proceso está en otro lugar. Entonces estamos trabajando en eso. Gracias al agua del Sena en París, logran mantener a una temperatura adecuada sus monumentos y así evitar el uso del aire acondicionado. Desde hace 20 años, unos 89 kilómetros de tuberías de agua a 4 grados Celsius corren bajo los pies de los parisinos para mantener frescos varios de los lugares más emblemáticos de la capital, como el Museo del Louvre o la Asamblea Nacional, la Cámara Baja del Parlamento. En el futuro, esta red de frío se utilizará en todos los hospitales, en algunas escuelas y también en las estaciones de metro. Y así, con esta información, nos vamos a una pausa y regresamos con más información. El protocolo es bastante valioso, ya que se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pone en el centro a la víctima, cómo se es su contexto y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE.mx. El INE lo construimos todas y todos. INE. Enfrentemos juntos el cáncer infantil. Programa para familias cuidadoras de niñas y niños con cáncer. Inscríbete. Y mientras el paciente está en tratamiento, recibirás un apoyo mensual para transporte, hospedaje o alimentación. Regístrate en bienestar.michoacán.gov.mx. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. A mí me gustaría más que pasaran como documentales o cosas más interesantes como las que tenemos que pagar aplicaciones para ver y pues que fuera como más público. Podría ser más como relacionado a la salud, a la historia, pues cosas más como nutritivas, no nada más como chisme, novelas o así. Ha llegado el momento de despedirnos de nuestros paisanos que nos siguen a través de la señal de Mexicanal. Los esperamos mañana con más información aquí en el Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Y vamos con más información con nuestra compañera Jimena. Busca la pluralidad en el Consejo Económico y Social de Michoacán. Una vez que rindió protesta Eduardo Orihuela Estefan como presidente del Consejero Económico y Social de Michoacán ante el Congreso del Estado, corresponde emitir las convocatorias para seleccionar a los representantes de 10 sectores del Estado, con lo que se busca pluralidad en este organismo que fue reactivado. La ley establece que deberá ser gente pues que tenga probado reconocimiento, que sea que tengan apoyos específicos
y que pudieran contar con la legitimidad para participar en el Consejo. Estas convocatorias estarán en fase de diseño, elaboración y publicación, de tal forma que en las próximas semanas se pueda seleccionar a los perfiles y, en función de ello, avanzar en la construcción de una serie de agendas por ramo que se tendrán que traducir en acciones específicas que serán planteadas a los 3 poderes y niveles de gobierno para que se puedan llevar a cabo. Después de la integración, la Asamblea tiene que tomar algunas determinaciones, un reglamento interno que establezca los mecanismos de trabajo del Consejo. El Consejo tendrá que crear comisiones para participar y para poder ir orientando los trabajos y luego pues empezar a generar las agendas que nos lleven a plantear recomendaciones, a trabajar en temas de propuestas técnicas, en análisis económicos o en análisis de alguna política pública. Orihuela Estefan puntualizó que en el SESMICH es un instrumento con el cual se pretende establecer comunicación entre los sectores de la sociedad organizados y las autoridades de los 3 niveles de gobierno y los 3 poderes del Estado. Con información de Metapolítica, la radio y la televisión pública de Michoacán. Este lunes se conmemoró el 150 aniversario luctuoso de Benito Juárez en la plaza del mismo nombre, aquí en la capital michoacana. De esta manera se recordó al Benemérito de las Américas en el 150 aniversario luctuoso en la plaza del mismo nombre del primer cuadro de la capital michoacana. El orador oficial, Román Rosales Santos, destacó el legado y grandeza de Benito Juárez García. Hace 150 años yacía en un catafalco en Palacio Nacional el cuerpo inerte del ilustre patricio Benito Pablo Juárez García, quien fuera en vida abogado de profesión y servidor público por convicción, siendo ese funeste día, el 18 de julio de 1872, el presidente constitucional de la República Mexicana. Benito Juárez García ejerció diversos cargos públicos, así como presidente de la República, y fue reconocido por la defensa de México ante la invasión francesa. Hablar de los pasajes históricos del prohombre es hablar de la grandeza que conlleva el ímpetu de superación constante. Su carácter del ilustre Juárez pudo conformar un gobierno sólido en ese entonces. Es ampliamente reconocido por su defensa de la soberanía y la libertad del pueblo mexicano ante la invasión francesa de 1862 y la lucha contra lo que pretendía ser el segundo imperio mexicano a manos de Maximiliano de Habsburgo. Luego del discurso, funcionarios y representantes de los gobiernos estatales y municipales montaron una guardia de honor en el monumento ubicado en la Plaza Benito Juárez de Morelia. Con imágenes de Juan Carlos Contreras, reportó para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Jorge Mora Díaz de León. Y ahora vamos con la información deportiva con nuestro compañero Eder Ávila. Muchas gracias, compañeras, la saludo con muchísimo gusto. Muy buena noche, bienvenidos aquí a su noticiero a las 8. Arrancamos con la información de los deportes porque el pugilista michoacano Arturo Cárdenas va por su 5ª pelea de manera invicta en su carrera como profesional. El pugilista saguayense Arturo Cárdenas sostendrá su 5ª pelea como profesional en la que buscará mantener el invicto que lleva hasta el momento, después de saltar del amateur donde desarrolló una gran historial que lo llevaron a dar este importante paso. Hasta el momento cuenta en su historial con 3 knockouts y un empate. El siguiente compromiso se realizará el 26 de agosto en Stockton, California, sin que hasta el momento conozca a su rival, el cual se lo darán a conocer 2 semanas antes de la pelea. Pelea en la división de 56 kilogramos. Cabe señalar que el pugilista michoacano tuvo una gran actuación como amateur en festivales olímpicos, Olimpiada Nacional y algunas justas internacionales, por la que ahora el reto es sobresalir como profesional y dejar en alto el nombre de Saguayo, Michoacán y de México. Aún y cuando el camino es largo y complicado, el trabajo previo que trae es sólido para lograr los objetivos, pues durante prácticamente toda su vida deportiva la trabajó bajo la batuta de su padre, Gerardo Cárdenas. Más información del deporte michoacano, permítame comentarle que fue una histórica la participación de Michoacán en los Juegos Nacionales de la CONADE 2022. No nada más, pulverizando el récord que se tenía de la edición pasada, sino superando incluso las 90 medallas.
Michoacán cerró con 94 medallas su histórica participación en los Juegos Nacionales CONADE 2022 gracias a la plata que conquistó el surfista Miguel Ángel Acuña en el último día de actividades de esa disciplina, por lo que se superaron con creces las 77 preseas de la edición anterior y se impuso un nuevo récord de 24 metales dorados en la justa amateur más importante en nuestro país. La argenta con la que la entidad concluyó sus actividades en estos Juegos fue en la categoría bodyboard varonil 15-16 años de surfing. El primer lugar le perteneció al oaxaqueño Yarep Silva, mientras que la tercera plaza fue para el colimense Mario Alexis Vera. Este año, la disciplina le otorgó 5 medallas al estado, un oro, 3 platas y un bronce. Pues la verdad me siento muy contento de haber competido contra grandes competidores. La verdad no pensé que haya llegado a tanto, pero pues mucho apoyo de toda la gente que me apoyó y creyó en mí. Pues la verdad, gracias a Dios, llevamos plata para Michoacán. Se la dedico a mi papá y a mi abuelita que siempre estuvieron al pendiente de mí, estuvieron fijos y me llevaron al camino del sol. Michoacán hizo historia en esta competición que nació en 1996 bajo el nombre de Olimpiada Nacional, ya que obtuvo 24 oros, superando el antiguo récord de 23 en el 2006, además de 30 platas y 40 bronces, por lo que se rebasó ampliamente las 21 preseas doradas, 29 argentas y 27 medallas del tercer lugar que se consiguieron el año anterior. Dejamos un poquito los deportes olímpicos y nos metemos al fútbol. Y es que el Atlético Morelia logró el bicampeonato. Además, también lo hizo de manera invicta en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas, también en una categoría y en otra. O sea, fue un fin de semana bastante fructífero para la institución dirigida por José Luis Higuera. Se dice fácil ser bicampeones invictos de la categoría sub-13 en la Liga Mexicana de Fuerzas Básicas. Sin embargo, no es nada sencillo y el Club Atlético Morelia lo ha logrado. El equipo de Raúl Escutia Santoyo coronó el pasado sábado en el Estadio Morelos otra temporada épica en la que se han coronado de forma consecutiva, otra vez sin conocer la derrota. Se dice fácil, pero lograrlo, la verdad sí es de un gran esfuerzo, en donde no se hubiera haber hecho realidad sin todo el esfuerzo de los chicos, el creer en el proyecto que nosotros habíamos planteado desde un principio. Tras vencer a su similar de Celaya, los pequeños rojiamarillos festejaron en grande sobre la grama del Estadio Morelos, donde fueron acompañados por sus familias y reconocidos por Gabriel Pereira y Arturo Villanueva, director técnico y presidente deportivo del Atlético Morelia, respectivamente. Algo muy bonito que te vas a llevar siempre, ¿no? Ver la juventud michoacana, la verdad triunfando, porque es la realidad. Y te hablo triunfo no nada más en lo futbolístico, como acabas de mencionar, la gente, este es un trabajo donde nosotros hemos proyectado a ellos también los valores que últimamente se han perdido dentro de la familia. Para mí es una alegría estar aquí, verlos triunfar como es tú, la alegría, eso la verdad a mí me llena de orgullo. Categorías que han puesto en alto a nivel nacional, incluso el nombre del Atlético Morelia. Todos los detalles, por supuesto, los tendremos también en Ecos del Quinceo en esta semana que va a tener larga el Atlético Morelia antes de medirse al equipo de Pumas Tabasco el próximo domingo en punto de las 9 de la noche. Así que no se pierda Ecos del Quinceo todos los días a las 3 de la tarde. Yo vuelvo contigo, compañeras. Lucy, adelante. Muchas gracias, Eder. Gracias por la información deportiva. Y continuamos. Antes de irnos a una pausa, el cortometraje Vivir toda la vida, producido por el Centro de Capacitación Cinematográfica de México, es semifinalista en el certamen estudiantil de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos, que equivale al Oscar estudiantil. Esta pieza, dirigida por Marlene Ríos Farhad, trata sobre el encuentro de dos mujeres, una que lucha por superar una separación y su vecina, quien vive el instante y no deja pasar toda ocasión para disfrutar la vida como debe. Muchas felicidades a estas realizadoras mexicanas y a todo su equipo. Y bueno, nos vamos a la pausa y regresamos con más información. Bienvenidas y bienvenidos a Tabú. Tabú es un programa que va dirigido para todas aquellas personas que quieren conocer acerca de temas de interés general que hasta cierto punto han sido vetados por la sociedad. A ver, levanta tantito tu pelo.
Wow, es que estás casi de todo el cuerpo tatuado. Si no, ¿por qué engañarían a Jennifer López? ¿No? O sea, con ese trasero. Seguro tienes ese puesto porque te acostaste con tu jefe. Todo el sistema al pueblo. Diseño. Confort. Y estilo que buscas para tu hogar. Lo encuentras en Madeira. Muebles Interiorismo. Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. ¡Come como nosotros y ponte saludable! Para que seas feliz toda la vida, únete al equipo de la alimentación saludable. Para el gobierno del estado de Michoacán, la autonomía económica de las mujeres es un elemento estratégico para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, ya que ayuda a impulsar la toma de decisiones, la construcción de un proyecto de vida propio y favorece las condiciones para abandonar relaciones violentas o de sometimiento con familiares o parejas, alcanzando con ello mayores niveles de bienestar y desarrollo. Priorizando emprendimientos de mujeres localizados en los 14 municipios con alerta de violencia de género contra las mujeres y en localidades con alta incidencia delictiva. Fuerza Mujer responde a la necesidad de aumentar la inclusión financiera para las mujeres mediante un programa integral que ofrece impulsar sus negocios, acompañándolas con capacitación en administración y microempresa, a la par de formación y atención a violencia de género, fomentando su autonomía económica y contribuyendo así al bienestar de todas ellas y de sus familias. Todo esto contemplando esquemas de créditos y subsidios, donde instituciones financieras evalúan las necesidades de las mujeres, amoldando los requisitos acordes a su realidad. Fuerza Mujer, encuentra tu pasión y pierde el miedo a emprender. Gobierno de Michoacán. Honestidad y trabajo. El Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la Unidad de Investigación sobre Representaciones Culturales y Sociales, UDIR, y el Teatro Mariano Matamoros te invitan a participar en los Conversatorios Michoacán, charlas académicas para divulgar y difundir importantes temas de interés público. Próximo martes 19 de julio a las 6 de la tarde en el Teatro Matamoros. La exposición Las niñas y los niños españoles de Morelia, huéspedes de una guerra civil, de la maestra Graciela Sánchez Almanza, de la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Entrada libre. Todo el sistema al pueblo. Regresamos a su noticiero a las 8 y es momento de ir a la opinión con Carlos Ortiz Paniagua. Sí. Tenemos emergencia de sequía en varios estados de la República. La sequía es un periodo prolongado en el que no se recibe agua suficiente para abastecer las necesidades de plantas, animales y humanos. Este periodo es relativo. Por ejemplo, para declarar sequía en las zonas desérticas deben pasar 7 años, mientras que en Inglaterra bastan 2 meses. Los países más afectados por la sequía se sitúan en el Cuerno de África, en la región mediterránea y en la franja del Ecuador. Existen 3 tipos de sequía: meteorológica, la ausencia o escasez de precipitaciones en este periodo; prolongado; relativo,
de tiempo. 2, hidrológica, cuando las reservas de agua en una región se ubican por debajo del promedio histórico. Y 3, la sequía agrícola, cuando a falta de agua el crecimiento de los cultivos se ve afectado. Destacaremos 3 causas de la sequía, y son la escasez de lluvias, el deterioro del suelo y de los sistemas naturales de captación a escala regional y las oscilaciones del Atlántico y del Pacífico, esta última conocida como el fenómeno del Niño o de la Niña. Las consecuencias de la sequía son menor oferta de alimentos y con ello elevación de sus precios, malnutrición, deshidratación y enfermedades en los humanos, migración de especies y de seres humanos, daños en los ecosistemas, tolvaneras y tormentas de polvo que afectan a la salud, inestabilidad sociopolítica. Detrás de muchos movimientos sociales trascendentales aparecen las sequías. ¿Qué podemos hacer? Recordemos que México es un territorio situado en la franja de los desiertos del mundo. Es favorecido por situarse entre 2 océanos. Sin embargo, 70% de su territorio es desértico o semidesértico. La paradoja es que el 80% de su riqueza se produce en donde solamente hay el 20% de agua. Para ello es necesario tomar en cuenta lo siguiente. Primero, seamos conscientes de que las sequías son cada vez más frecuentes e intensas y debamos prepararnos para ello y fomentar la restauración de los sistemas de captación de agua. Segundo, prevengamos las consecuencias de las sequías mediante inversiones en sistemas de monitoreo y alerta tempranas en todo el territorio. Tercero, realizar rotaciones al uso de tierras agrícolas durante las etapas de sequía, emplear cultivos y semillas que requieran menos agua. Cuarto, generar sistemas de captación de agua de lluvia. Quinto, reutilizar las aguas residuales. Sexto, invertir en fuentes de energía renovables para purificar el agua. De momento, nuestra solidaridad para los estados declarados en emergencia de sequía, que son Chihuahua, Guanajuato, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí y Sonora. Cuidemos a Michoacán y sus recursos hídricos. Recuerda que cuidar el agua es cuidarnos todos. Gracias por tu atención y hasta la próxima. Gracias a Carlos Ortiz por la opinión que nos dio, muy relevante. Y bueno, le presentamos la información internacional, lo más importante del día. Bimbo advirtió sobre las presiones en materias primas y dijo que buscaría estrategias. Una ola de calor al sur de Europa ha provocado la propagación de incendios forestales en España. Se han perdido 90.000 hectáreas y en Francia en los últimos días se ha quemado el equivalente a todo el territorio de París. Las altas temperaturas que alcanzan los 45 grados centígrados han derivado también en la muerte de poco más de 1 millar de personas. Avanza el ejército ruso. En menos de 24 horas realizó cerca de 22 ataques como parte de su ofensiva en Donetsk, Ucrania. De acuerdo con Rusia, se logró destruir un sistema de misiles de fabricación estadounidenses en el que Ucrania había puesto grandes esperanzas, lo que derivó además en un gran número de muertos y heridos. El gobierno alemán anunció que aumentará las penas para delitos de género y de homofobia. De acuerdo con el ministro de Justicia, Marco Buschamp, es perturbador el nivel de violencia de género que actualmente existe en su país. En Estados Unidos, la noche de este domingo se registró un nuevo tiroteo en el área de restaurantes de comida rápida de un centro comercial en Greenwood, del estado de Indiana, lo que dejó como saldo al momento 4 personas muertas, incluido el tirador, y 2 heridos. De acuerdo a los reportes policiales, un individuo armado con rifle y varios cargadores de munición abrió fuego contra la gente en el lugar. Sin duda es importante seguir protegiendo de nuestro medio ambiente para poder evitar las olas de calor. Y ahora es momento de conocer la información nacional. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la tarde del viernes llegó el último vuelo de la Secretaría de la Defensa Nacional proveniente de Texas, con lo que concluyó la repatriación de 25 mexicanos que murieron en la caja de un tráiler abandonado en una carretera de San Antonio, a fin de que sus familiares en México pudieran darles el último adiós.
En el municipio de Amozoc de Mota del estado de Puebla se localizó un autobús con 133 migrantes centroamericanos provenientes de Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Ecuador, Cuba y Perú. Entre ellos, poco más de 20 menores que viajaban solos. La Secretaría de Seguridad Pública de ese estado informó que se logró la detención de 4 presuntos tratantes, quienes fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes. El periodista Rubén Aro Madero, propietario del portal Noticias de la Red, fue víctima de un ataque armado del que salió ileso. Esto cuando circulaba en su automóvil en Cajeme, Sonora, la madrugada de este domingo 17 de julio. Previo al hecho, Aro, de 43 años de edad, realizó un par de transmisiones de información policíaca. La empresa mexicana Bimbo anunció el incremento en el precio de sus productos a partir de este lunes 18 de julio, los cuales van desde los 2 hasta los 3 pesos, derivado del alza en los precios del trigo y otras materias primas. Trágicas noticias para México, sin duda, esta semana. Y bueno, en otra información, la directora del Instituto Municipal de Planeación de Morelia, Joana Moreno, destacó que la mudanza de las oficinas del IMSS a la capital michoacana no desequilibrará el crecimiento de la ciudad. Será un traslado paulatino, ¿no? Nosotros les hemos preguntado, estamos trabajando con ellos, queremos trabajar con ellos para poder hacer un análisis de impacto urbano y vial, que quizá en un primer año solo llegarán alrededor de 3,000 trabajadores y posteriormente quizá hasta 5,000, y los otros 5,000 serían gente local, ¿no? Es lo medio en Morelia crecen por año alrededor de 10,000 habitantes en los últimos 10 años, ¿no? Entonces, realmente decir que en un año pudieran llegar alrededor de 3,000 no es una cifra que desequilibre el crecimiento de Morelia. Siguiendo con temas de salud, le comento que autoridades sanitarias anuncian que la vacunación anti-COVID para menores de 5 a 11 años de edad llegará a nuevos municipios. El cuarto cargamento de vacunas, Pfizer-BioNTech, llegó a Michoacán este fin de semana. Se trata de 42,000 nuevas dosis de biológico seguro para inmunizar a los menores de 5 a 11 años de edad en el interior del estado. La Secretaría de Salud en Michoacán informó que en la siguiente etapa se vacunará a los niños y niñas de 5 a 11 años de los municipios de Zamora, Pajacuarán, Jacona, Hidalgo, Zitácuaro, Huétamo, Zacapu, Tacámbaro, Peribán, Los Reyes, Puruándiro, Cualcomán y Parácuaro, para dar prioridad a las localidades con mayor número de casos positivos a COVID-19 en los últimos días. Con el cuarto cargamento de biológicos ya suman 252,000 vacunas, las que han sido enviadas a la Secretaría de Salud en Michoacán, para que este grupo etario, tras la gestión del gobierno del estado, lo que permitirá continuar con el Plan Nacional de Vacunación. Los niños de 5 a 11 años de edad aún están a tiempo de registrarse en la página de Mi Vacuna, a la que se puede acceder a través de la liga que aparece en pantalla, y acudir con el formato impreso y prellenado al módulo de vacunación más cercano a su localidad. Para la radio y la televisión pública de Michoacán, Giorgio Barajas. Estemos atentos para poder llevar a nuestros niños a vacunar. La pandemia no ha terminado. Bueno, en otros temas, mujeres militantes y activistas del Partido Revolucionario Institucional, legisladoras y dirigencia asistieron este lunes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos para acompañar a la diputada federal Adriana Campos Huirache a interponer una queja en contra de la gobernadora Laida Sansores. Escuchemos a la diputada Adriana Campos. Pues yo lo vuelvo a repetir, son inadmisibles ese tipo de comentarios, son irresponsables y son pues que fomentan la violencia y que no podemos permitir eso y tenemos que levantar la voz. Y yo quiero agradecerles a muchas mujeres, una gran mayoría que se han solidarizado con nosotros. Aquí están nuestras compañeras, las que están aquí, las que están a través de redes sociales, las que nos han externado desde el primer momento. Créanme que cuando yo escuché con los comentarios no podía creer lo que estaba escuchando. Y más porque pues, se supone que la señora tiene experiencia, que le ha costado trabajo llegar también a esos lugares, que no los puede estar utilizando y no le puede estar haciendo la chamba política con este trabajo sucio a alguien, a un hombre, para descalificar y para tratar así a las mujeres, porque no es a una, no es a un grupo, nos ofende a todas. Pichátaro se viste de fiesta, ya que mostrará sus más bellas artesanías. Pichátaro, municipio de Tingambato, lo que inició como una celebración religiosa para honrar al santo patrono, se transformó en la fiesta más importante del pueblo.
la Feria del Mueble Rústico y Textil Bordado, que este año llega a su edición número 23. En rueda de prensa celebrada en la Secretaría de Turismo del Estado, se dio a conocer que las actividades tradicionales inician el 4 de agosto, los eventos centrales con la feria y el concurso artesanal son del 5 al 6 de agosto con exhibición de los más excelsos de las artesanías locales en el marco de la fiesta en honor a la preciosa sangre. Este año esperan una afluencia de 2.500 visitantes con una derrama económica de 2 millones de pesos y para dar idea del impacto que tiene este evento en la comunidad, el comité organizador estimó que los beneficios llegan de manera directa al 30% de la población y de manera indirecta a la totalidad de sus habitantes. En Pichátaro se llama este evento la Fiesta del 6 de agosto, que comprende actividades religiosas, venta de gastronomía tradicional y concursos de talla de madera, mueble y textil de algodón bordado, que este año cumple 31 ediciones, a la par de la exposición y venta de los más exquisitos ejemplos de la producción artesanal. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, reportó Jorge Mura Díaz de León. Continuando con las ferias de nuestra entidad, la localidad de Jeráguaro se encuentra lista para llevar a cabo una edición más de su Feria 2022. Con la muestra y venta de una variedad de frutillas del 24 al 31 de julio, se llevará a cabo la Feria de Jeráguaro. De acuerdo al director de turismo de Sinapecuaro, Jonathan Morquecho, Jeráguaro destaca por la producción de ciruela, durazno y pera. De actividades culturales, musicales, habrá muestras gastronómicas, habrá esta exposición fotográfica donde se representará todo el trabajo de campo de los fruticultores, esperarlos que se lleven un buen sabor de boca, que la podrán disfrutar. Es un ambiente totalmente familiar, que en Sinapecuaro tenemos donde lleguen a hospedarse, ahí en Jeráguaro tenemos hoteles cercas en la región, que puedan disfrutar todo esto que tenemos para ustedes. De acuerdo a los organizadores del evento, la producción anual de durazno alcanza las 3.700 hectáreas, ciruela 2.900 y pera 900. Así, habitantes de la localidad preparan también el desarrollo de eventos culturales, una exposición artesanal, así como un programa artístico. Los asistentes al evento podrán disfrutar de las frutas al natural y en conserva, además de platillos típicos de la localidad. Para la Radio y Televisión Pública de Michoacán, Juan Carlos Contreras, Guadalupe Becerril. Y en ese contexto de producción de frutillas, el representante de los fruticulturales de Sinapecuaro, Marco Antonio Bernal, pronosticó una baja en la cosecha de productos para el año entrante. Ello ante la escasez de agua y falta de fertilizantes que se registra en nuestro país. Yo no veo muy bueno el panorama para el siguiente año. Hay escasez de agua, las tierras son de temporal y no va a haber fertilizantes. Entonces yo veo un panorama algo triste, ¿no? La producción va a bajar. Obviamente va a bajar a menos que se restablezca un poco el clima, porque esa es la principal limitante. Ya mucho nos estamos inclinando por lo orgánico precisamente porque vemos que la situación con los agroquímicos está complicada. Pero pues se hace lo que se puede con lo que se tiene. Pero de que va a bajar la producción, sí va a bajar. Gracias por habernos acompañado en esta emisión de su noticiero a las 8. Nos vemos mañana, tenemos una cita con más información. Gracias, Jimena, por acompañarnos. Muchas gracias a ti y a todos los televidentes que se quedaron de principio a fin y con mucho gusto aquí estaremos informándoles mañana de las noticias más relevantes aquí a las 8. Somos el medio de comunicación con mayor cobertura en Michoacán. Somos tu geografía visual y sonora. Todo el sistema al pueblo.